estar, debe ser nuestro comportamiento ante un movimiento telúrico como el de anoche. Talamonti, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Bienvenido, Julio Talamonti, a este espacio de Todo Noticias. ¿Asustado con el sismo? Sí, bastante. Muchas gracias. Primero, buena tarde, Alejandra, Andri, televidentes de Todo Noticias. ¿Ya estabas durmiendo para el sismo o todavía no? Fíjense que no. Regreso tarde de la universidad a la casa, estaba terminando de cenar, cuando dije, bueno, pero ¿qué pasa? Porque no he tomado ni café y esto está moviéndose. Sí. Terrible. Terrible. Realmente un susto tremendo. El ver que todo se está moviendo, el ver que eso no para, 1 minuto 33 segundos que se sintieron eternos. Y ustedes, cuéntenos esa experiencia. Sí, bueno, yo ya me había acostado, pero tuve que levantarme porque no estaba dormido. Entonces, al levantarme vi que los vecinos estaban en la calle y los pude ver. Yo no salí a la calle, pero sí el movimiento se sentía fuerte y nunca paraba, ¿no? Fuerte. ¿Ale? No, pues me asusté, pero logré guardar la calma lo más que pude, pero sí, el tiempo iba pasando y quizás eso era lo que más tenso lo ponía uno, porque uno veía los minutos y pues bueno, mejor esperar y tranquilo. Pues de ahí vamos a empezar, porque hoy el tema es precisamente vulnerable ante la naturaleza. Guatemala definitivamente es un país altamente vulnerable, sobre todo porque también en estudios que se han hecho a nivel internacional somos uno de los principales países, estamos dentro del rango de los 3 a 5 países más afectados por el tema del cambio climático. Pero además contemos algo, tenemos 33 volcanes, tenemos 3 placas tectónicas que de alguna manera nos atraviesan y entonces de alguna manera también somos demasiado vulnerables a situaciones como la que vivimos el día de ayer. Pero Alejandra acaba de decir algo muy interesante, fíjate, Andri, mantuvo la calma. Sí. Y esa es la primera recomendación en esta tarde. Mantener la calma, Talamonti, es la primera recomendación. Y Alejandra, que mantuvo la calma, cuéntanos qué es lo que pudiste hacer, pero primero pensar, porque todo empieza en la mente del ser humano. ¿Cómo pensaste mantener la calma y cómo lo llevaste a cabo? Bueno, pues me ayudó mi esposo a estar tranquila, no crean que lo hice sola tampoco, porque sí estaba muy asustada, pero lo primero que hicimos fue, bueno, recordarnos de las recomendaciones que siempre dan y el resguardarse debajo de las puertas. Buscamos, pues, hasta cierto punto sí nos movimos a un lugar seguro, no nos quedamos, pues, esperando a ver qué pasaba, sino que sí buscamos un lugar seguro, lo más tranquilos que se pudo, el tiempo iba pasando y, pues, bueno, luego ya se calmó y empezamos a contactar a familiares para ver que todos se encontraran bien y, por supuesto, a sintonizar la televisión nacional, quienes eran los que estaban informando en ese momento. Así es. Andrés decía algo muy interesante, que sus vecinos estaban afuera. Claro. Eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Porque es que afuera somos más vulnerables. Yo no salí, pero los vecinos estaban afuera, e incluso estaban afuera y estaban gritando, Talamonti. Te cae una pared, te cae un árbol, te caen los cables, porque aquí son cables aéreos, los del tendido eléctrico. Yo tengo la ventaja que puedo ver vecinos hacia adelante y puedo ver vecinos hacia atrás. Los de adelante estaban tranquilos, sí, ya estaban algunos en la calle, pero los de atrás gritaban. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Tenían lista la mochila de las 72 horas? ¿Tenían algo listo? ¿Estaban preparados con algo? Si estuviera llegado a mayor magnitud, si estuviera crecido un poco más, ¿será que estaríamos realmente preparados? Aparte de guardar la calma, ¿tendríamos a la mano algunas situaciones para poder salir, para poder llamar? ¿Estábamos preparados o no estábamos preparados? Yo medianamente, digamos, porque sí tenemos y mantenemos muy cercano cosas básicas, fundamentales, como agua embotellada todo el tiempo en varias partes estratégicas de la casa y tenemos linternas, ¿verdad? Medianamente, de alguna manera, en otras cuestiones básicas, sí tenemos cuestiones como latas, por ejemplo, de atún ya listas y preparadas, pero faltan algunas cosas que siempre, a mí me hacía falta, por ejemplo, un radio. Un radio, un radio de transistores. Talamonti, hay que recordar que Guatemala es sísmico, tenemos temblores, como decimos nosotros, a cada rato, pero no lo sentimos muchas veces, pero los que sí sentimos es porque son fuertes. ¿Qué debemos hacer? Porque Guatemala no sale de una para caer a otra. Recordemos, San Marcos ha sido fuertemente golpeado por la naturaleza en este tipo de casos. No han reparado las escuelas todavía, no han reparado algunas viviendas y ahora venimos a esta otra. Y la Iglesia Católica, por ejemplo, de San Marcos está ya destruida, ¿no? Colapsada. Lamentablemente Guatemala, si vamos a poner ejemplos muy claros, San Marcos, el departamento, en el año 2012 sufrió graves consecuencias por un terremoto. Luego, recuérdenme, el otro fue 2014, 2015, pero otra vez fue vulnerable. Toda esa área del occidente es muy
muy sensible. Pero acá también recuérdense lo que pasó en el Cambrai con otro tipo de situaciones. Claro. La gente de San Marcos no se ha recuperado, no ha logrado reconstruir completamente esas cuestiones cuando ya viene un tercero, de una magnitud tremenda. La gente del Cambrai ni siquiera de alguna manera, que también es otro desastre natural, ha podido recuperarse totalmente. Esto nos deja evidenciada una situación, no solo la alta vulnerabilidad a estos fenómenos naturales que tenemos como país, sino la preparación, Alejandra lo decía, en lo personal, en las familias y también en lo estatal. Sí. Hablemos ahora del tema económico. ¿Sabían ustedes que nos ahorraríamos 7 quetzales? Vamos a ver. Si lo invertimos en prevención. Wow. Nos ahorramos esa cantidad de dinero y no invertirlo en respuesta. Claro. Porque entonces los guatemaltecos invierten tú 7 para quetzales prevenir, por persona. Claro, tú para prevenir vienes e inviertes 2 quetzales. Pero para responder 7 quetzales. Ya te entendí. La 2 contra proporción, 7. Claro, estamos hablando de 5 quetzales. Imagínense ustedes, estos millones son cantidades exorbitantes de dinero las que Guatemala se podría ahorrar si tuviéramos tan solo una buena cultura de prevención, pero no la tenemos. Bueno, pero es que sí, es cierto. A ver. Pero muchas de las construcciones de Guatemala, en la ciudad capital tal vez ya no se ve, pero en los pueblos sí se ve. Todavía Son de adobe, Talamonte. Entonces, lo que decía Alejandra ahí en ese caso, pues aplica, pero debería la cultura de la gente tener para construir con bloques o algo que ya no sea, ya no sea de adobe, porque eso es lo mortal. Exacto. Y yo traigo a colación una situación. Me reportan muchas personas y muchos amigos que ellos lo que más les asustó fuera del movimiento es escuchar los hierros de la casa, realmente el sonido que hacían. Puede ser que la casa no haya caído, que no se haya derrumbado, pero en muchas viviendas habrá que hacer estudios porque crujían las casas, crujían los hierros. No sabemos realmente en la estructura interna cuántas casas habrán quedado dañadas. Y ahora cuántas personas van a hacer estas evaluaciones en sus casas. Habría que tomar nota también de cuántas personas van a invertir en hacer esas si me permiten, por ejemplo, hay muchas casas que son construidas de manera prefabricada. Correcto. Tienen aquí una parte de concreto, pero en medio voy a poner este teléfono acá, llevan una parte de Duroport. Y aquí de nuevo el concreto. Entonces el Duroport queda al centro. En el centro con el Duroport va el hierro. Es una plancha, una cama de hierro, ¿no? Entonces, el crujir de las casas es porque son antisísmicas. Entonces, las casas se mueven de esta manera, pero se mueven y el Duroport con el hierro está crujiendo. Ahí hay daño. Hay daño. Habría que hacerles un ingeniero estructural o algo. Debería de evaluar las casas que la gente escuchó que crujían, ¿no? Pero lamentablemente la mayoría de viviendas en Guatemala no son todas de concreto. ¿Qué pasa con los lugares declarados en alto riesgo? ¿Qué pasa con los asentamientos? ¿Qué pasa con estos lugares que son de extrema pobreza? Los lugares que son declarados en alto riesgo son unos de los más importantes. Ahorita no se vieron los daños, no significa que no existan y no significan que ante alguna réplica, alguna lluvia fuerte o alguna otra situación pueda colapsar de una manera tremenda. La prevención es algo muy importante, pero yo me di cuenta de algo también ayer en este tema de si somos vulnerables o no a la naturaleza. Ayer era imposible casi a cierta hora de la noche poder comunicarse con alguien. Las redes telefónicas colapsaron, entonces ojo con eso también. Tenemos que tener un plan sobre qué hacer. Como tenemos que tener un plan en casa, como decía Alejandra, con nuestros familiares, con nuestros hijos. A ver, televidentes, ¿cuántos de nosotros hemos practicado qué tenemos que hacer, a dónde hay que ir, o si buscamos un triángulo de la vida con cualquier mueble para resguardarnos dentro de casa? Eso sería lo ideal. Alejandra lo decía al inicio. Decía, bueno, yo me resguardé, decía Alejandra, con mi familia en el dintel de la puerta, ¿no? En uno de los dinteles de la puerta de tu casa. Pero sería algo fundamental, Talamonte, desde el punto de vista de seguridad. No solo la mochila de 72 horas, tener linternas, tener agua embotellada, tener medicamentos, tener alguna lata de comida. Pero no solamente es un radio, transistores, sino también identificar los puntos de la casa donde están aquellas, quizás si es de 2 niveles, donde están las gradas, que justo ahí debajo pues hay más seguridad, donde está el dintel de la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Deberíamos tener toda esa identificación y pasársela a la familia. Y es más, yo les pregunto algo. ¿Y no será acaso fuera de que la responsabilidad es propia nuestra como familia, como padres, pues como al final de cuentas guatemaltecos que vivimos en un país tan vulnerable, también esto se debería estar enseñando en las escuelas, se debería estar enseñando en los colegios, se debería estar enseñando inclusive planes en las universidades, porque puede ser que este temblor te agarre estudiando, trabajando en algo. Las empresas también tienen que estar preparados con esto para sus trabajadores, porque si no, seguiremos siendo altamente vulnerables ante la naturaleza. Claro, las comunidades organizarse también
también para poder estar prevenidos y resistir a este tipo de situaciones, y por supuesto también ubicar y atender a las personas que están en lugares de alto riesgo, que este es un tema muy importante, porque estas eventualidades nadie sabía que iba a temblar ayer, nadie sabía que iba a ser un terremoto de 7.7 grados, nadie se lo esperaba, solo estábamos todos ahí tranquilos esperando a ver qué pasaba en las noticias, cuando se pudo haber prevenido. Muchas de estas cosas se pueden prevenir y ahora tienen que invertir en reparar todos estos daños. Súper terremoto. Bueno, súper terremoto. Yo les cuento algo. Vamos a tener una intervención de último momento porque se está reportando un incendio en una colonia de Tecunumán, San Marcos. Así es que tenemos en la línea telefónica a uno de nuestros compañeros de los bomberos voluntarios, Mario Cruz. Mario, buenas tardes. Si nos escuchas, por favor amplíanos la información de lo que está pasando de último momento en desarrollo en este incendio. Adelante, Mario. Sí, muy buenas noches. Queremos dar a conocer que hace pocos momentos se ha registrado un incendio declarado en una residencia ubicada en la colonia 30 de agosto. Esto en Ayutla, Tecunumán, San Marcos. Bomberos voluntarios de la 58 compañía han enviado unidades contra incendios al lugar con sus respectivos abastecimientos, ya que el incendio, pues como indicamos, está declarado y amenaza con propagarse a otras vecindades. De este lugar se están movilizando varios vehículos que se encontraban en el lugar para evitar ser alcanzados por las llamas. Bomberos voluntarios ya trabajan en la extinción de este incendio y así evitar que el fuego se propague a otras vecindades. Muy bien, Mario, muchas gracias por la información. Mario Cruz, de los Bomberos Voluntarios, informaba a esta hora de la tarde sobre este incendio en donde la vivienda ha prendido en llamas allá en Tecunumán. Muchas gracias, Mario. Y Talamonti y Alejandra, yo les quería comentar algo antes de las conclusiones. Claro, por ejemplo, en Japón. Japón es un país altamente vulnerable a los sismos. Pero altamente preventivo. Altamente preventivo. Una vez por semana, lo que tú decías, una vez por semana, los chicos de las escuelas escuchan un timbre, una alarma, y no saben qué día ni a qué hora lo van a escuchar. Pero escuchan la alarma y salen a hacer lo que tienen que hacer de prevención. Eso deberíamos tenerlo Ciudad acá. de México se activó la alarma. Claro, ¿cuántos simulacros tenemos aquí en Guatemala? ¿Cuántos simulacros has hecho tú en tu casa, en tu oficina, en algunos lugares? ¿Cuántos simulacros? Y las escuelas, las instituciones públicas y las empresas tienen los lugares bien marcados donde hacer, están las brigadas ya listas o están los extintores y todo eso. A manera de conclusión, Andrea, Alejandra, por favor, Talamonti, somos un país altamente vulnerable. Uno de los cuatro pilares, perdone usted, de la seguridad es precisamente esta, la seguridad ante los riesgos. ¿Por qué? Porque somos precisamente esto, un país altamente vulnerable. Entonces, tenemos que hacer un plan dentro de casa para con nuestra familia, saber cómo actuar, saber mantener la calma, como decían Andrea y Alejandra, y tenemos que implementar también, y que sea iniciativa nuestra si es necesario, brigadas en las escuelas, brigadas en las empresas y en todos lados. Porque en cualquier momento algún desastre puede llegar a pasar en nuestro país y esperemos estar preparados. Andrea, Alejandra, como siempre, un honor. Gracias, Julio Talamonti, por haber estado con nosotros en este espacio. TN Terremoto es el hashtag de este día que ha estado durante toda la jornada. Nos gustaría conocer también cómo vivió usted ese terremoto y si estaba preparado y cómo estaba usted preparado. Talamonti, buenas tardes, gracias por haber